vamos a empezar con la parte de estequiometría. Vamos a tener unos 4 o 5 videos de estequiometría, ¿sí? Este va a ser de introductorio, va a retomar muchos conceptos de unidad 1, lo que es mol, moléculas, volumen, ¿sí? Condiciones normales de temperatura y presión. Después vamos a hacer otro video más que va a tener reactivo limitante en exceso, pureza, rendimiento y otro de integración, ¿sí? Y después ya empezarán con redox. Bien. Vamos a hacer un ejercicio en común, ¿sí? De las 3 carreras. Va a ser el ejercicio 10 para tecnicaturas y odontología y el 12 para medicina, ¿sí? Acuérdense siempre, antes de hacer cualquier ejercicio, esta igualdad que les puse acá, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia es igual al peso molecular de esa sustancia, que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, y es igual a 22,4 litros en condiciones normales de temperatura y presión de esa sustancia, ¿sí? Bien, vamos con el ejercicio 12 para medicina, 10 y 10 para tecnicatura y odontología. Nos dice cuántos gramos de carbono se requieren para reducir 75 gramos de óxido férrico a hierro, ¿sí? Y dice que todo el carbono pasa a monóxido de carbono. Bien, lo primero que tienen que hacer en estos ejercicios es escribir la reacción que se produce. Capaz en algunos ejercicios les pueden dar la reacción que está acá, ¿sí? En otros se las van a pedir. Sí, es más común que se las pidan que ustedes las hagan. Entonces, óxido férrico, ¿sí? Reacciona con carbono. Acá dice cuántos gramos de carbono se requieren para reducir 75 gramos de óxido férrico, ¿sí? Básicamente es como si es lo mismo decir que reacciona, ¿sí? A partir de esta reacción me dice que todo el carbono, ¿sí? Se consume y se forma como monóxido de carbono y que el óxido férrico pasa a hierro molecular. ¿Bien? Bien, ¿cuál es el segundo paso que tenemos que hacer? Siempre es igualar la reacción. Si ustedes no igualan la reacción, esto no va a estar en relación estequiométrica. Fíjense. ¿Sí? Si ustedes no igualan la reacción, estaría así. Un mol a un mol me genera un mol y un mol. ¿Sí? Eso estaría mal. Capaz si ustedes después del ejercicio lo razonan muy bien todo, hacen bien todo, perfecto. Pero si no se olvidaron de hacer esto al principio, les va a dar mal. ¿Sí? Siempre. Entonces, igualamos. Bien, tenemos 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Del lado de los productos tenemos un átomo de hierro, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Bien, el carbono está igualado por ahora, el oxígeno no y el hierro tampoco, ¿sí? Entonces, a donde está el hierro ponemos un... Vamos a hacer con otro color. Ponemos un 2. Bien. Después, para igualar el oxígeno, que ponemos un 3. Ahora, ese 3 va a multiplicar, ¿sí? Tanto al oxígeno vamos a tener 3 átomos de oxígeno como al carbono. Vamos a tener 3 átomos de carbono. ¿Bien? Por ende acá también vamos a tener que llenar con carbonos. ¿Sí? Ahora contamos de vuelta. 2 átomos de hierro, 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno, 3 por 1, 3 átomos de oxígeno, 3 por 1, 3 átomos de carbono, 3 por 1, 3 átomos de carbono. ¿Sí? Ahí estaría igualada y ahora estaría en relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, una vez que la reacción está así, ustedes pueden empezar a trabajar con la reacción y a ver qué les plantea el ejercicio. Les dice cuántos gramos, ¿sí? O sea que mi pregunta son los gramos de carbono, se van a requerir para reducir 75 gramos de óxido férrico. ¿Bien? Perfecto. Entonces tengo que ver, ¿sí? ¿Cuántos gramos de carbono voy a necesitar para reducir eso? Sabiendo que un mol de óxido férrico me va a consumir 3 moles de carbono. ¿Sí? Completamos acá. Bien. Por esto que está acá, que esto es lo que me da la base a mí. ¿Sí? Un mol de carbono me va a consumir 3 moles, un mol de óxido férrico me va a consumir 3 moles de carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Sacar los pesos moleculares. ¿Sí? No sé si se ve ahí. Vamos a sacar los pesos moleculares. ¿Cómo se sacan los pesos moleculares? Acuérdense que, por ejemplo,
para sacar el peso molecular del óxido férrico, ¿sí? Había que fijarnos cuántos átomos tenemos de cada elemento, ¿sí? Saber su peso atómico y posteriormente sumarlo. Por ejemplo, acá tenemos 2 átomos de hierro, ¿sí? Y acá tenemos 3 átomos de oxígeno. Yo sé que cada átomo de hierro pesa, según una tabla periódica, 56 gramos, ¿sí? Entonces acá sería 2, porque tengo 2 átomos, ¿sí? Cada uno pesa 56, sería 2 por 56 gramos. Y acá serían 3 átomos de oxígeno, cada átomo pesa 16 gramos, sería 3 por 16 gramos, ¿sí? Esto de acá me va a dar 112 gramos, esto de acá me va a dar 48 gramos, ¿sí? Y si esto lo sumo me va a dar 160 gramos. ¿Bien? Entonces, el peso molecular del óxido férrico es igual a 160 gramos. Se los pongo así para que al principio se ordenen un poco, ¿sí? Capaz después, ya cuando practiquen más, no les hace falta, ¿sí? Directamente lo ponen acá abajo. Bien, ya sacamos el peso atómico del... el peso molecular, perdón, del óxido férrico, ¿sí? El del carbono es exactamente lo mismo. Bien, vamos a hacer 3 por la cantidad de átomos de carbono que tengamos, ¿sí? En este caso, 3 átomos de carbono, ¿sí? Por 12 gramos, ¿sí? El peso atómico del carbono es de 12. Entonces esto sería 36 gramos, ¿bien? Entonces, el carbono va a pesar 36 gramos. Bien. Acá ya tendríamos parte del ejercicio, ¿sí? Tenemos los pesos moleculares, está la ecuación igualada, establecimos en qué relaciones estequiométricas se encuentran, ¿sí? Tanto reactivos como productos, ¿bien? Ahora nos falta interpretar lo que me pide, ¿sí? Para eso vamos a irnos de vuelta acá, ¿sí? Tengo que 1 mol de óxido férrico, ¿bien? Es lo que voy a tener en mi reacción, por ende sería 1 mol, ¿sí? Sabemos que cada mol es igual al peso molecular, ¿sí? Estamos en esa igualdad ahí ahora. 1 mol es igual al peso molecular, por ende, 1 mol de óxido férrico será 1 por 160 gramos, ¿sí? Vamos al carbono. Sabemos que 1 mol de carbono es igual al peso molecular. Sí, como el carbono es un compuesto monoatómico, el peso molecular es igual al peso atómico. ¿Bien? Entonces sería 3 moles, ¿sí? Por 12 gramos, que es lo que pesa cada átomo. ¿Bien? Por ende, acá teníamos como final 160, que es lo que habíamos sacado al principio. Y acá tendríamos 36, que es lo que habíamos sacado al principio. ¿Sí? Lo que está ahí. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de 160 gramos de óxido férrico, yo obtengo, o mejor dicho, 160 gramos de óxido férrico reaccionan, ¿sí? Con 36 gramos de carbono. ¿Bien? Entonces, si 160 gramos de óxido férrico reaccionan con 36 gramos de carbono, 75 gramos, ¿sí? De óxido férrico, ¿cuántos gramos necesitarán para reaccionar? ¿Sí? Ahí se arma la regla de 3 simple. ¿Bien? Repetimos. Para que se consuman los 160 gramos, ¿sí? De óxido férrico, yo necesito 36 gramos de carbono. Por ende, si tengo 75 gramos de óxido férrico, ¿cuántos gramos de carbono voy a necesitar para que reaccionen? ¿Sí? Sacamos 75 por 36 dividido en 160 y eso da 16,875 gramos. Sí, entonces, ¿cuántos gramos de carbono se requieren para reducir 75 gramos de óxido férrico? Se van a requerir 16,875 gramos, ¿sí? Que sería la respuesta. Bien, recapitulemos qué hicimos, ¿sí? Leímos el ejercicio, planteamos la reacción, ¿bien?
Posteriormente igualamos la reacción, ¿sí? ¿Para qué? Para que estuvieran en relación estequiométrica. Imagínense que si no acá hubiéramos tenido un 1 y hubiera sido 12, y acá hubiera sido 12 y esto hubiera cambiado, ¿sí? No hubiera sido lo mismo, me hubiera dado un número mucho más chiquito. Bien. Después de establecer las relaciones, las pusimos acá abajo, ¿sí? Para que sea más fácil leerlo. Y posteriormente encontramos el peso molecular, ¿sí? De cada sustancia. En este caso no saqué la de los productos porque no me interesan, ¿sí? No tengo que trabajar con productos acá, solamente con reactivos. Bien. Si ustedes quieren, pueden hacer para practicar al principio, sacar el peso molecular también de los productos, ¿sí? O sacarla de todos, ¿bien? Y después se fijan con qué trabajan. Bien. Entonces, gracias a esto, yo sé que 160 gramos reaccionan con 36 gramos, ¿sí? O es lo mismo decir que un mol de óxido férrico reacciona con 3 moles de carbono, ¿bien? ¿Por qué? Porque un mol es igual al peso molecular, ¿bien? Entonces es una relación estequiométrica. Podría haber trabajado con moles acá. Podría, ¿sí? ¿Qué hubiera hecho en ese caso? Tendría que haber pasado los 75 gramos a moles, ¿sí? Y acá hubiera tenido un mol y 3 moles, y acá hubiera tenido la cantidad de moles que me den los 75 gramos, por ejemplo. Vamos a trabajar ahora con moles, ¿sí? Para que vean que los ejercicios se pueden resolver de más de una forma. Tenemos los 75 gramos, ¿sí? ¿Qué hago yo? Esos 75 gramos. Si yo quiero trabajar con moles, de entrada los paso a moles, ¿sí? Si son de óxido férrico, primero digo a cuánto es igual un mol de óxido férrico, ¿sí? Un mol de óxido férrico es igual a 160 gramos, que es lo que sacamos al principio. No sé si se ve esa esquina en la cámara, pero bueno. A 160 gramos, ¿sí? Por ende, 75 gramos. ¿Cuántos moles serán? Bien. Entonces hacemos 75 dividido 160. 0,468 moles, ¿sí? De óxido férrico. Bien. Ya tendría entonces esos 75 gramos pasados a moles. ¿Qué hago ahora? Agarro esta igualación que está acá y la paso acá. Bien. Digo que un mol de óxido férrico, bien, reacciona con 3 moles de carbono, ¿sí? Por ende, 0,468 moles de óxido férrico, ¿con cuántos moles de carbono van a reaccionar? ¿Sí? Por 3. Esto me da 1,406 mol de carbono. Bien. Ahora, esos moles de carbono tengo que pasar. Si los resultados están en moles, sería el resultado correcto ese. Si el resultado está en gramos, todavía tendrá que hacer un paso más, que es pasar los moles de carbono a gramos, ¿sí? ¿Cómo hago eso? De vuelta, con esto, ¿sí? Me fijo a cuánto es igual o a cuántos gramos es igual un mol de carbono, ¿sí? Un mol de carbono va a ser igual a 12 gramos, ¿bien? Por ende, 1,406 mol de carbono, ¿sí? Va a ser igual a 16,875 gramos. Bien, si se fijan, la respuesta es la misma, solamente que fueron caminos diferentes. Esto es para que se fijen que pueden haber más de una forma de resolver los ejercicios de estequiometría, ¿sí? Bien. Entonces este sería el primer ejercicio, ¿sí? Acá trabajaron con gramos, bien, acá trabajaron con moles. Si los hubieran dado acá, ¿sí? En vez de gramo en moles, y ustedes querían trabajar con gramos, tendrían que pasar los moles a gramos, ¿sí? Un juego de palabras ahí. Pero ya se van a ir dando cuenta con los ejercicios, ¿sí? Más o menos con esto es como se empiezan la mayoría de los ejercicios. Bien, vamos a borrar. Ahora vamos a hacer el ejercicio 12 de Tecnicaturas
y odontología y el 14 de medicina, ¿sí? Que les pone una combustión y les pone volumen. Bien, se los voy a leer de acá porque no lo tengo escrito. Dice el 14. ¿Cuántos litros de metano son necesarios para obtener en su combustión incompleta 2500 gramos si la reacción se produce en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Sí? Entonces me dice, ¿cuántos litros de metano, ¿sí?, son necesarios para obtener en su combustión incompleta? Bien, antes que nada creo que, no sé si lo vimos, no sé si lo han visto, pero hay 3 combustiones, en realidad hay 2. ¿Sí? Hay una combustión completa y hay una combustión incompleta. Sí, la combustión incompleta siempre como producto me va a dar dióxido de carbono más agua. Las combustiones incompletas me pueden dar 2 productos, o monóxido de carbono más agua o carbono más agua. ¿Sí? Si es una combustión completa, se sobreentiende que estos son los productos. Si es una combustión incompleta, les tienen que especificar qué tipo de producto se obtiene. Si es monóxido o si es carbono. ¿Sí? Bien, era esa pequeña aclaración nomás con combustiones. Las combustiones también acuérdense que siempre se hacen en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, acá les dicen que tienen gas metano, ¿sí?, que es un compuesto orgánico que reacciona, como es una combustión, con oxígeno. Acuérdense, todas las combustiones tienen oxígeno, ¿sí? Para formar, me dice que todo mi metano pasa a carbono, ¿sí? Me dice que todo el metano pasa a carbono. Acá voy a tener agua, ¿sí? Y me preguntan los litros que voy a obtener de cuántos litros de metano son necesarios para una combustión incompleta, para obtener en su combustión incompleta 2500 gramos de carbono. ¿Sí? Bien. Se me hizo un poco de quilombo ahí, leyendo de acá. Entonces me preguntan los litros de gas metano, ¿sí?, en 2500, si yo tengo 2500 gramos de carbono. Vamos a dejar eso ahí. Bien, de vuelta. Se escribe la reacción, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos después? Igualarla. Bien, contemos. Un carbono, 4 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, 1 oxígeno. Ponemos un 2 acá. ¿Sí? Sería 2 por 2, 4. 4, 2 por 1, 2, 2. Ahí estaría igualada la reacción, ¿sí? Un carbono y un carbono. Bien. Entonces acá tenemos un par de maneras de hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Qué me está preguntando? ¿Cuántos litros voy a obtener de gas metano, ¿sí?, a partir de 2500 gramos de carbono, ¿sí? Le están mezclando litros con gramos. Bien. Entonces podemos seguir acá un par de caminos. Bien. Primero vamos a poner como siempre la cantidad de moles que tenemos. Un mol, un mol, un mol, 2 mol. 2 moles, ¿sí? Si se fijan, están en relación el gas metano con el carbono 1 a 1. Bien. ¿Qué hacemos? Podemos hacerlo de una forma muy resumida, muy fácil el ejercicio, o una más larga, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer también acá va a ser sacar los pesos moleculares. ¿Sí? Acuérdense que los pesos moleculares los obtenemos sumando los pesos atómicos del compuesto. En este caso tenemos el carbono, ¿sí?, el gas metano, ¿sí? Tenemos un átomo de carbono y tenemos 4 átomos de hidrógeno. Va a ser 1 por 12, ya que el peso atómico del carbono es 12, y acá va a ser 4 por 1 gramo, ya que el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Por ende, esto me va a dar como resultado total 16 gramos. El peso molecular entonces del metano, 16 gramos, ¿sí? Y el peso del carbono está solito, ¿sí?, es 12 gramos. Si no saben los pesos atómicos, fíjense en la tabla periódica, ahí salen todos.
Bien. Entonces, ¿qué podemos poner también? Que un mol es igual al peso molecular. ¿Sí? Si acá tengo un mol, va a ser igual al peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del gas metano? 16 gramos. ¿Sí? También pueden poner 1 por 16. Bien. El del oxígeno no nos hace falta porque no nos lo mete en la reacción. El carbono, sí. Bien. 1 por 12 gramos. Bien. Bueno, ahí tendríamos moles, gramos, y acá también meten litros, ¿sí? Entonces puedo poner litros. Como está en condiciones normales de temperatura y presión, me lo especifica el ejercicio. ¿Sí? No sé si se ve ahí, pero bueno. Está en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Qué puedo decir? Que un mol es igual a 22,4 litros, ¿sí? Entonces voy a tener 1 por 22,4 litros. Les pongo el 1 siempre, porque si acá fuera 2, sería 2 por 16. Si acá fuera también 2, sería 2 por 22,4 litros, ¿sí? Como es 1, queda igual básicamente. Acá sería lo mismo, 22,4 litros de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en relación un mol, y un mol es igual a 22,4 litros, ¿sí? Bien, entonces, podemos hacerlo en un solo movimiento el ejercicio, ¿sí? Relacionando gramos con litros. ¿Qué sé yo de entrada? Que un mol de metano me produce un mol de carbono, 16 gramos de metano me producen 12 gramos de carbono, que 22,4 litros de metano me producen 22,4 litros de carbono, ¿sí? ¿Qué puedo decir también? Que 22,4 litros de metano, ¿sí? Me producen 12 gramos de carbono. ¿Por qué? Porque están en relación estequiométrica, ¿sí? Entonces yo puedo jugar acá, puedo cruzar entre ellos, siempre respetando la regla de 3 simple, ¿sí? Si yo trabajo con litros, del lado izquierdo voy a tener litros solamente. Entonces puedo relacionar lo que sería litros de metano con gramos de carbono. ¿Por qué? Porque a mí el enunciado me da 2500 gramos de carbono y yo quiero saber cuántos litros de gas metano voy a obtener a partir de 2500 gramos de metano, ¿sí? Entonces acá podría trabajar con litros y acá podría trabajar con gramos para no hacer para no sacar ningún número más, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? 22,4 litros de gas metano, ¿sí? Me producen 12 gramos de carbono, ¿sí? Siempre fíjense que en la primera parte de la regla de 3 simple usamos la relación estequiométrica, ¿sí? Siempre. Esta parte de acá siempre la usamos con esta de acá, ¿sí? No sé si se ve ahí. Siempre, en todo, ¿bien? Porque ustedes no pueden partir de otros datos desde la primera parte de la regla de 3 simple, porque siempre tienen que partir de una igualdad, ¿sí? La igualdad está dada por la relación estequiométrica, por eso siempre parten de acá generalmente. No todas las veces, sí, pero en la mayoría. Bien, entonces 22,4 litros de gas metano me producen 12 gramos de carbono. Por ende, 2500 gramos de carbono, ¿cuántos litros de gas metano me van a producir? ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque acá están en relación estequiométrica. Si están en relación estequiométrica, puedo establecer este cálculo, ¿sí? Sería 2500 por 22,4 dividido 12. Es 4666,6667 litros. ¿Sí? Ese sería el resultado. Bien, entonces esa es la primera forma de hacer el ejercicio. Es rápido, ¿sí? Capaz se hizo un poco más lento porque hicimos esto. Ustedes capaz cuando vayan más rápido directamente capaz ni hacen esto, ¿sí? Les aconsejo siempre al principio hacer esto porque esto los guía, ¿sí? Y si se fijan, ustedes acá pueden decir, bueno, tengo litro, y acá tengo gramo. Entonces digo gramo y establezco la relación litros-gramos, ¿bien? Siempre como pauta tiene que estar en relación estequiométrica mi ecuación, ¿sí?
está igualada la reacción, eso quiere decir que tiene que estar igualada para que yo pueda hacer esto. Pues si ustedes se olvidan de igualar la reacción, va a estar todo mal. ¿Bien? Pueden tener mucha suerte, como acá, sí, que están en relación 1 a 1 y no les daría igual. Pero no siempre pasa. Bien, vamos a hacer este ejercicio de vuelta, pero por otro camino, ¿sí? Para que ustedes vean que se pueden usar otros caminos aparte de este. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el otro camino? Trabajar con gramos solamente, ¿sí? Trabajar con gramos, bien, hacer esta relación de acá. Trabajar con gramos y gramos, ¿sí? Después digo, si 16 gramos de gas metano me generan 12 gramos de carbono, 2500 gramos de carbono, ¿cuántos gramos de gas metano me van a producir, sí? Bien. Sería entonces 2500 por 16 dividido 12. Serían 3333,3 gramos, ¿sí?, de metano. Bien. Este es otro camino a hacerlo, ¿sí? Vamos a llegar al mismo resultado, vayan a ver. Bien, como se fijan, de vuelta, en la primera parte de la regla de 3 simple establecimos relación estequiométrica, ¿sí? En este caso, gramo-gramo, ¿sí? Gramos de metano, gramos de carbono. Bien, entonces acá yo obtuve los gramos de metano que obtendría, ¿sí?, o que se producirían a partir de 2500 gramos de carbono. Pero ¿qué pasa? Ahí me piden los litros, ¿sí? Entonces estos gramos tengo que pasarlos a litros. ¿Cómo paso esos gramos a litros? Nos vamos a esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Qué me dice? Que el peso molecular es igual a 22,4 litros, siempre y cuando esté en condiciones normales de temperatura y presión, como es acá, ¿sí? Entonces yo, según esto, puedo relacionar mi peso molecular con 22,4 litros, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer. Primero, como siempre, ocupo esta regla que está acá, ¿sí? El peso molecular del gas metano es 16 gramos. Entonces esos 16 gramos van a estar metidos en, o van a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿sí? Por ende, 3333,3 gramos, me salió feo ese, de gas metano, ¿sí? ¿Qué volumen ocuparán esos 3333,3 gramos? ¿Sí? Hacemos la multiplicación por 22,4 dividido 16 y da 4666,67 litros. ¿Sí? Otro camino se llega al mismo resultado. El camino de recién era más fácil, si se fijan, porque hicimos solamente una regla de 3 simple, acá tuvimos que usar 2. Les puede parecer más fácil la otra, les puede parecer más fácil esta, ¿sí? Pero las dos son correctas. Bien. Entonces esto sería todo del video de introducción, ¿sí? Esto es estequiometría, bien, es más o menos lo que dio en unidad 1. Ahora vamos a ver reactivo unitario en exceso.